El abuso de la interpretación por Richard Sternberg. En este artículo analizaré las razones inconscientes que llevan a la costumbre de interpretar fuera de la situación psicoanalítica. Este proceder se encuentra a menudo entre analistas de poca experiencia. Por regla general, las interpretaciones extraanalíticas no sirven a ningún fin útil y frecuentemente resultan perjudiciales de una u otra manera. Por eso, parece conveniente investigar el carácter de las razones que las motivan. Su comprensión facilitará el controlarse debidamente a los que adoptan esta conducta. Por otra parte, ayudará a las víctimas de estas interpretaciones irresponsables a evitar una parte del mal efecto que les puedan ocasionar. Desde el punto de vista metódico, lo esencial del psicoanálisis consiste en tratar de descubrir el sentido oculto detrás de los fenómenos mentales manifiestos. Es un proceso interpretativo. De ahí resulta que la tarea más importante de la terapia psicoanalítica consiste en la interpretación de la conducta y del pensamiento manifiesto en términos que expresan su sentido oculto e inconsciente. Por lo tanto, el interés técnico se dirige muy temprano hacia la interpretación y la comprensión de su efecto. El principiante del psicoanálisis recibe sugestiones cautelosas sobre este punto. De hecho, Freud mismo, apoyado en su rica experiencia clínica, aconsejaba al principiante en cuanto al uso adecuado en el momento preciso de este instrumento importantísimo del psicoanálisis. Uno de sus consejos más indispensables dice que no se debe dar una interpretación hasta que el yo del analizado esté en condición de soportar, aceptar y analizarla, por lo menos en el sentido de poder elaborarla en su propia mente. La necesidad de un estado de contacto con el yo del paciente se convirtió en algo sobreentendido, en especial desde que la psicología del yo ha asumido un papel tan importante en el psicoanálisis. Si tratamos de ponernos en contacto más íntimo con una tendencia inconsciente de la cual nos damos cuenta por sus derivativos en las manifestaciones del enfermo, empezamos a sentir una resistencia contra nuestros esfuerzos. Esta resistencia es la autodefensa del yo. El hecho de que sea inconsciente en su mayor parte y de que surja en la situación analítica sin que el paciente se dé cuenta de ella, condujo al conocimiento de las partes inconscientes del yo, como Freud lo describe en el yo y el ello. Como resultado de este conocimiento, nuestra comprensión de la psicología, del superyo y de su función represora se ha enriquecido enormemente. El aprecio de estos factores nos lleva por lógica a dirigir en nuestras tentativas terapéuticas la atención del paciente, primero sobre su resistencia inconsciente, de la cual no se da cuenta, y de enfrentar su conciencia con este problema. Este primer paso lleva inevitablemente al enfermo a preguntarse de qué se está defendiendo y esta pregunta le abre el camino para el segundo paso al proceso terapéutico: descubrir la tendencia inconsciente del ello que hasta ahora ha sido el objeto de la defensa. En nuestro procedimiento ulterior descubrimos cuáles han sido el origen y las vicisitudes de esta tendencia en las épocas anteriores de la vida del paciente. Hay que destacar que el psicoanálisis ya ha superado sus enfermedades infantiles, es decir, el interpretar directamente el inconsciente, sin analizar primeramente la resistencia opuesta por el yo del paciente. Una preparación cuidadosa, llevada a cabo en los distintos institutos, ayuda al principiante a salvar en sus ontogénesis como analista terapéutico. El periodo filogenético de interpretación silvestre del ello por la cual tuvo que pasar el psicoanálisis en sus principios. Desde el comienzo, el estudiante del psicoanálisis es alentado a considerar primero y principalmente el yo del analizado y aplicar sus interpretaciones con gran cautela. Por tal motivo, resulta aún más notable el que un número de psicoanalistas se incline a descuidar
esta consideración del yo de los demás en su vida diaria, fuera de la situación analítica. Todos conocemos a analistas jóvenes y quizás algunos no tan jóvenes, quienes fuera del consultorio analítico se lanzan a interpretaciones sin la hesitación que nos es impuesta por las consideraciones del yo de otra persona y sus mecanismos de defensa. Estos analistas salvajes, fuera de la situación psicoanalítica, si me permiten esta expresión, interpretan en su propia familia, entre sus amigos, en la sociedad y en público. Donde quiera pueden hacer una interpretación, la hacen procediendo como si actuaran bajo un encanto. El furor interpretandi. El daño que causan es incalculable. Para concebirlo tenemos que entender cabalmente los efectos más profundos de la interpretación. En primer término, la interpretación en el análisis tiene el efecto y realmente el propósito de destapar desconfianza de sí mismo en el paciente. Esta autodesconfianza constituye uno de los medios más efectivos para poner al paciente en una actitud mental favorable a la terapia. Esta hendidura en el yo es un requisito previo a la autoobservación y forma la base del proceso terapéutico. El resultado de la autodesconfianza en la situación terapéutica es el enfoque en estos derivativos desdeñados del inconsciente, que de otra manera serían rechazados muy pronto de la periferia de la conciencia. En la terapia, esta autodesconfianza conduce al descubrimiento de las fuentes inconscientes de los distintos impulsos o las defensas infantiles correspondientes y hacia la síntesis del yo, mientras que las represiones de la vida pasada son incorporadas a la conciencia actual. Si un analista, fuera de la situación analítica, interpreta la conducta o las palabras de otra persona, sea la interpretación acertada o no, crea una fuente de autodesconfianza, y como el otro no se encuentra en la situación analítica, no tendrá oportunidad de curar por medio de la síntesis la hendidura hecha así en su yo, como sería el caso si estuviera en tratamiento psicoanalítico. Así puede sufrir la naturalidad del individuo, puede empezar a fijarse demasiado en su propia conducta y se vengará por medio de los impulsos hostiles del interpretador, hasta que encuentre una salida, elaborando la interpretación de manera masoquista, es decir, considerándola como un ataque sádico y reaccionando con goce masoquístico. El segundo efecto de la interpretación causa a menudo una perturbación todavía más profunda, porque cada interpretación de un mecanismo inconsciente causa una frustración. Como es bien sabido, las tendencias inconscientes se encuentran en una antítesis aguda frente al yo consciente. Si la interpretación intenta llevar la tendencia inconsciente dentro del alcance del yo consciente, y eso es realmente el propósito interpretativo, entonces tiene que suceder una de dos cosas: o el yo tiene que adoptar fuertes medidas de defensa que no son familiares dentro del análisis como resistencia, o si existe sumisión o dependencia excesiva del interpretador, el yo se volverá contra los impulsos, conscientes ahora, tratando de reprimir su expresión. Esta frustración instintiva que resulta de cada interpretación debe perturbar la relación entre el individuo y el analista que interpreta de esta manera salvaje y profana. Cualquiera que ha analizado una de las víctimas de este furor interpretandi extraanalítico, y yo tenía a menudo la oportunidad de verlas entre los pacientes de círculos psicoanalíticos, conoce la miseria psíquica y el oído impotente que resultan de estas interpretaciones irresponsables, independientemente de que sean o no acertadas. El hecho de que tantos analistas ostenten una falta tan notable de sentido común psicoanalítico, o mejor dicho, de cualquier buen sentido, y que lo programen a gritos, tendría que ser una razón para serias meditaciones. Esta falta de discreción se puede observar a menudo en analistas mientras se dirigen a un auditorio de legos o escriben para el gran público. En estas circunstancias les falta esta diplomacia psicológica,
que dominan también dentro de la situación analítica. Si un cirujano utilizara su bisturí indistinta y gratuitamente contra los demás, sin ninguna necesidad, es evidente que el público adoptaría medidas adecuadas contra él. El equivalente abuso de la interpretación psicoanalítica provoca a menudo un rechazo hostil del mundo exterior, exactamente como si el interpretador fuera un agresor. Esa reacción es más violenta que la que podamos considerar una oposición natural del público frente al psicoanálisis, porque a esta se añade la reacción a la actitud del mismo analista. Uno de los resultados comunes consiste en la limitación del círculo social de muchos analistas, porque ninguna persona quiere tratar con ellos. Esta actitud, que indudablemente perjudica al analista, al igual que a todo el movimiento psicoanalítico, y que resulta tan poco razonable, debe tener sus motivos inconscientes. Como resultado de nuestra experiencia en estos casos de conducta y procesos psíquicos en general, tenemos que suponer que la actitud aquí descrita es la resultante de una combinación de varias fuerzas, la causa más superficial que puede determinar fácilmente. Consiste en un desplazamiento o en una satisfacción sustitutiva de una actitud que nos permitimos adoptar. En la situación terapéutica, por nuestra preparación y conocimientos de la psicología del yo, todo analista sabe lo difícil que resulta a veces, y particularmente para el principiante, el frenar su deseo de interpretar. Estamos en la situación del niño que ha sufrido por las manos del dentista o del médico y aprovecha la primera oportunidad para repetir con otros y en forma activa lo que ha experimentado pasivamente. El niño hará esto sin preocuparse si esta conducta es apropiada en las circunstancias actuales. La alegría del descubrimiento, el goce de redescubrir algo que ha sido escrito por Freud, a menudo impulsa intensamente a comunicarlo a los demás. El principiante necesita ya bastante energía para abstenerse de una interpretación salvaje durante el análisis mismo. El mecanismo familiar del desplazamiento le hace caer en interpretaciones agresivas en el mundo exterior, en el momento mismo en que su conciencia terapéutica ya no le obliga a frenarse. Como segundo motivo, nos permitimos mencionar el fuerte sentimiento de superioridad que caracteriza a muchos analistas. No cabe duda que una comprensión exacta de los conceptos analíticos puede otorgar al individuo cierta ventaja sobre los que no poseen esta perspicacia. El goce primitivo de saber algo mejor que los demás y lucirlo es otro de los motivos de la interpretación extraanalítica. Realmente hay que dudar si una comprensión acertada y profunda de los demás puede llevar a la costumbre de interpretar deliberadamente fuera de la situación analítica. Más bien, tendría que hacernos sabios, y si esto no ocurre, debe existir una falla emocional más profunda. Eso me lleva a exponer el tercer y más importante motivo de esta conducta deliberada y peligrosa. Se ha establecido en los últimos años la costumbre entre los estudiantes de psicoanálisis de reiniciar su tratamiento didáctico para completarlo. A través de estos análisis llegué a comprender el tercer motivo del afán de interpretación extraanalítica. Aunque parezca extraño, es de naturaleza religiosa. El sueño de un joven analista que tenía una marcada tendencia a este tipo de interpretaciones me demostró muy claramente las motivaciones religiosas de esta conducta. El sueño consistió de una sola imagen. Veía el ángel de Dios que llevaba la noticia bienaventurada a su rebaño, pero el pergamino ostentaba, en vez de las palabras Gloria in excelsis, el lema interpretación. Aquí nuestro tema actual se relaciona con un problema mucho más general, con el cual el psicoanálisis, como las demás ciencias, tienen que enfrentarse. Preferiríamos limitarnos lo más posible al terreno especial de la conducta anormal y sus concominantes, pero Freud, más que todos sus predecesores,
científicos ha aplicado el arma afilada de la investigación psicoanalítica a muchos conceptos religiosos. No conocía transacción en su agnosticismo científico, como yo le oí denominar su actitud frente a los problemas religiosos, de la misma forma en que los conceptos científicos en general son las antítesis acentuada de las doctrinas religiosas. Lo son también de los conceptos psicoanalíticos. Este conflicto aparece en cada análisis y puede ser el resultado en cada uno de distinta manera, o a menudo no se resuelve y continúa existiendo como un conflicto. Resalta especialmente en los análisis didácticos que los analizados tienen que pasar por un estado en que su yo está expuesto al conflicto penoso entre sus convicciones religiosas conscientes o inconscientes de carácter emocional y sus conocimientos científicos. A veces esta lucha termina en una represión de las emociones y convicciones religiosas. Entonces, no nos debe sorprender si observamos que el factor religioso reprimido vuelve justamente en la misma forma de actividad que era la causa de su represión, es decir, en la labor interpretativa de la terapia psicoanalítica. Así encontramos la autoconfianza del joven analista, magnificada por la seguridad fantástica del sectario religioso, pegando el grito de interpretación entre los infieles. Podemos ver el efecto de esta actitud, la limitación social del analista fanático a su propio grupo profesional, como indicio de los motivos que le llevaron a asumir esta conducta. De este modo, el grupo recibe el carácter de una sociedad secreta, en la cual la interpretación es el abracadabra conocido por todos los adeptos, mientras que los extraños son considerados como infieles e ignorantes. Finalmente, tenemos que considerar el daño causado por esta conducta como otro factor motivante. Es un medio por el cual la persona analizada inadecuadamente se venga del análisis y de su fundador por la desilusión que el análisis le ha ocasionado en muchos terrenos, y no, por último, en el terreno religioso. La muerte de Sigmund Freud legó a sus discípulos una tarea grave y difícil. Tienen la obligación de mantener y transmitir no solamente sus conocimientos, sino también la limpieza y la sinceridad agnóstica de su actitud científica, la manera según la cual cada uno de nosotros resuelve su conflicto entre religión y ciencia es, en última instancia, asunto personal. Sabemos que existen varios métodos posibles de solución, entre los cuales el más importante es el mecanismo de aislamiento del conflicto dentro del yo. Pero los analistas didácticos tenemos la obligación de salvaguardar lo mejor que podamos a nuestros analizados del peligro que entraña una solución únicamente aparente de este conflicto, es decir, el peligro de la represión que origina la vuelta de lo reprimido en la forma de una actividad interpretativa dañina para nosotros, nuestros analizados y la causa del psicoanálisis general.